Espacio de educación financiera en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a acercarnos a la situación de la bolsa española en estos primeros compases de diciembre con el que vamos a zanjar este ejercicio 2024. Y vamos a abordar diferentes maneras de invertir en ella. Por ejemplo, a través de ETFs. Nos metemos enseguida a fondo en las particularidades de este producto o vehículo de inversión de la mano de Sara Carbonell, directora general de Banco Big. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Bueno, lo primero, por ir por partes. Tercera jornada bursátil de este mes de diciembre, a la que llegamos con un IBEX 35 que en el año se revaloriza en torno al 17%. ¿El año está hecho? ¿Hay catalizadores para más alzas en la bolsa española este 2024? Bueno, pues yo creo que todavía las puede haber, ¿no? Si no complica la situación toda la parte geopolítica, que yo esto siempre lo digo, y de hecho hace unos meses en un programa vuestro lo comentaba, ¿no? Que tenía buenas perspectivas, pero que la parte geopolítica es lo que podría, bueno, pues cambiar un poco el rumbo. Tenemos un poco, pues, la parte de todo lo que está pasando en Corea, tenemos Francia, y eso es lo que quizá pueda entorpecer, pero lo que es el índice IBEX 35, como bien decías, lleva un año muy bueno. Si cogemos además el gráfico ya en largo plazo, en velas mensuales, tenemos que desde septiembre de 2022 la tendencia es alcista bastante limpia. En el medio plazo lo mismo y bueno, luego ya en el cortito plazo, pues bueno, vimos unas caídas a partir de octubre, pero que por Fibonacci eso ya se ha retrocedido el 100% entero y ahora ya está incluso por encima, ¿no? Con lo cual quiero decir que todavía podemos ver que sigan estas alzas si la parte geopolítica lo permite. Bueno, estamos observando máximos, por ejemplo, en otros índices, como es el caso del DAX de la bolsa alemana, para exponerse al comportamiento de un mercado concreto como este. ¿Los ETF son una de las mejores opciones, Sara? Pues son muy buena opción. La verdad que para acceder a índices, por ejemplo, como estás comentando, podemos hacerlo a través de productos derivados, como ya sabemos, por ejemplo, de futuros. Esto tiene un apalancamiento que ya sabes que lo hemos comentado mucho y como este programa este espacio es de educación financiera, vamos a Sí. aclarar que el apalancamiento tiene mucho riesgo y hay que saber entenderlo y gestionarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los ETFs es un producto que ahora estamos viendo que cada vez sube más la demanda, el interés por parte de los inversores. Digamos que es un vehículo a mitad de camino entre fondos de inversión y acciones. Al final la estructura se puede explicar de manera sencilla, es un fondo de inversión, pero cotizado con una liquidez que te aporta el producto que no te aporta el fondo de inversión tradicional y que la mayoría de ellos o muchos de ellos o como nacen son gestión pasiva que se llama, ¿no? Es decir, que replican o que tienen un benchmark, en este caso muchísimos de índices, con lo cual es muy buen vehículo para efectivamente beneficiarse del movimiento de esos índices de manera más, digamos, directa, con mucha liquidez y con menores costes. Hmm. Nos ha dado varias características ya de los Sí, me he ETFs, ¿no? adelantado, me he adelantado. En Sí. esta definición. No sé si alguna otra particularidad que quiera poner sobre la mesa. Muy interesante esto que nos comenta, que funcionan como un híbrido entre las acciones y los fondos para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿no? Yo lo que creo que es más destacable es esa liquidez y esa, digamos, transparencia en precio, ¿no? Pues, por ejemplo, en un fondo de inversión tú tardas un día en conocer el valor liquidativo, el reembolsar no es inmediato, en cambio, en el caso de los ETFs, como digo, cotizan como si fueran acciones, con lo cual tú estás viendo el precio en todo momento en tiempo real y es una liquidez a la hora de cerrar y abrir posiciones, bueno, pues inmediata, ¿no? Y luego otra ventaja que tienen es los costes, porque en la mayoría de ellos quitando algunas excepciones, el coste por operativa con un ETF es infinitamente mejor o más barato que en un fondo de inversión tradicional. Esto no quiere decir que los fondos de inversión no sean buenos vehículos. Yo soy muy partidaria también de los fondos de inversión, pero es verdad que dependiendo de qué activo o qué estés buscando, ¿no? Y entonces lo que estamos hablando, si buscamos, por ejemplo, un indexado que es replicar el comportamiento de un índice, pues probablemente con muchísimos ETFs que existen
existe en el mercado de gestoras profesionales, vamos a lograr encontrar esta réplica con menores costes. Si queremos una gestión más activa con profesionales detrás de un sector determinado, pues a lo mejor en determinados casos tiene más sentido irte a un fondo de inversión específico, ¿no? Mm. Pero para acceder a mercados de renta variable, de gestión pasiva, digamos, o para replicar comportamientos de ciertos activos, se está convirtiendo en un vehículo muy, muy, muy demandado por los inversores. Nos ha hablado de varias ventajas. Quizás la diversificación también habría que añadir, ¿no? Aquí. Totalmente de acuerdo, la diversificación. Existen ya ETFs de muchísimos activos desde que empezaron y cuando empezaron a conocerse, quizá no había tanta variedad, pero podemos acceder, por supuesto, a materias primas, a sectores, a índices, como estamos hablando, con lo cual eso es otra ventaja, ¿no? La gran oferta que hay. Esto también pasa con los fondos de inversión, pero bueno, los ETFs ahora mismo ofrecen una diversificación y un acceso prácticamente a todos los mercados del mundo y a casi todos los activos. Hmm. Bueno, cuando hablamos de ETFs, y ya lo he citado hace un instante, ¿no? Hasta ahora solíamos hablar de ETFs pasivos, pero de un tiempo a esta parte se empieza a hablar más de ETFs activos. Exactamente cuál es la particularidad que aportan estos ETFs activos. ¿Cómo funcionan, Sara? Bueno, pues aquí es un poco, y bueno, iba a decir rizar el rizo, no, porque suena a que pueda ser complicado, pero quiero decir ya avanzando más pasos, ¿no? En este tipo de productos. Y como bien decíamos, si siempre se han caracterizado o todos los inversores lo han asociado a esa, digamos, gestión pasiva, que es un poco lo que estábamos comentando, por replicar, por ejemplo, los precios del crudo, de materias primas, de índices. Por cierto, también hay ETFs sobre volatilidad, que ya sabéis que yo hablo mucho de la volatilidad y que se puede invertir en ella. Es un activo que creo que puede ser clave a la hora de hacer una cartera. Y ahora, efectivamente, como decías tú, existen ETFs de gestión activa. Es decir, que sí que hay ya, no es solo una réplica de un benchmark, sino que hay una cierta gestión detrás, ¿no? Con lo cual eso ya abre otro universo mayor para todos los inversores que quizá al principio, hace un tiempo, eran más inversores de fondos de inversión tradicionales, pues, y que ahora se están moviendo al mundo de los ETFs. Por esa liquidez de la que hablábamos, esa diversificación, etcétera. ETFs de renta fija, ¿van adquiriendo cada vez mayor peso, Sara? Sí, de hecho teníamos, no sé si lo tengo aquí ahora adelante, pero nosotros teníamos un estudio donde se veía muy claramente la evolución de los ETFs de renta fija. Cada vez son también más demandados, cada vez van creciendo en patrimonio a nivel global y efectivamente también es un activo más, como estábamos diciendo. Nacen un poco más enfocados quizá a renta variable, a índices, como estábamos diciendo, pero aquí lo que hay que hacer es un poco cambiar el chip y empezar a darnos cuenta que es un activo más los ETFs y que tienes ya un universo cada vez mayor. Y efectivamente los de renta fija están en crecimiento. Hmm. Bueno, hemos hablado de las ventajas de este tipo de instrumento, los ETFs. ¿Algún inconveniente? Bueno, hay una particularidad que efectivamente frente a los fondos de inversión puede ser quizá un hándicap para muchos inversores, que es que en el caso de los ETFs la ventaja fiscal, es decir, la exención fiscal cuando haces traspaso de fondos de inversión, no lo tienes con los ETFs, ¿no? Entonces, bueno, si esa es tu estrategia y al final quieres ir haciendo esos traspasos, pues con ETFs, de momento que veremos, porque bueno, parece ser que puede ser que esto cambie en el futuro, pero de momento no tienen esa particularidad fiscal, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay ciertos inversores que para ellos eso es un hándicap, Hmm. Esto ocurre aquí en España. efectivamente. Hmm. Em, ¿Cuál sería esa tributación ya que estamos hablando en detalle, ¿no? De los ETFs Bueno, pues como instrumento? claro, en el caso de los ETFs, pues tienen la misma tributación que pueden tener las acciones normales, ¿no? En cambio, en el caso de los fondos de inversión, cuando tú puedes estar sin tributar esa ganancia patrimonial durante el tiempo que estás haciendo traspaso de fondo a fondo, con lo cual puedes cambiar tu estrategia de inversión, digamos, de manera más eficiente, sin pasar por caja, ¿no? Sin materializar esa ganancia patrimonial, lo cual es una ventaja de los fondos de inversión que no hay que olvidar y que bueno, pues para inversores que quieren tener esta estrategia y que en realidad van cambiando su cartera o incluso la composición, cambiando de fondo a fondo, pues eso es mucho más eficiente.
Hmm. Em, el mercado de ETFs en Europa, bueno, sigue a años luz de lo que vemos en Estados Unidos, ¿no? Que llevan muchísimo más tiempo con más desarrollo y de hecho siempre mencionamos, ¿no? Esa capacidad que tienen para condicionar el comportamiento de los mercados, ¿no? Esa importantísima inversión que hay de grandes inversores institucionales, también allí el inversor particular en Estados Unidos, invirtiendo a través de esta figura de ETFs. Pero señala que aquí en Europa, paso a paso, poco a poco, va adquiriendo relevancia. ¿Hasta qué punto? Y en España, por esa particularidad que nos ha comentado hace un instante, no sé si vamos un pelín más rezagados que en otros países europeos. Vamos más rezagados, por ejemplo, que en Alemania, que es el país donde más crecimiento ha habido en cuanto a patrimonio en ETFs en los últimos 5 años. Vamos un poquito por detrás, pero también estamos viendo crecimiento en los últimos 5 años bastante importante, ¿no? Con lo cual, bueno, en realidad yo creo que es un producto que al inversor español sí le está encajando, sí, un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que estamos viendo sobre todo ese interés, pero también esa materialización a la hora de escoger el producto. Pero Pues con, Alemania en Europa es quien se lleva, digamos, es ahora mismo el país más fuerte en cuanto a este mercado. pues con ello nos quedamos. Sara Carbonell, directora general de Banco Big, ha sido un placer. Gracias. Muy buenas Igual, tardes. muchas gracias, hasta luego.